Vamos a empezar de inmediato con la oración del Salmo. Buenas noches, Fray. Buenas noches, buenas noches. El Salmo, el estribillo, dice así: Dios es mi Señor y Salvador. Dios Dios es mi Señor y Salvador. Confiaré, no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Dios Es Dios es el Señor y mi Salvador. Salvador. Él fue mi salvación. dice, Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dios El Señor, Dios Dios y Salvador. es mi Salvador. dar gracias al Señor, invocar su nombre, contar a los pueblos sus hazañas, proclamar que su nombre es excelso. Dios, El Dios Señor es mi Dios y es Salvador. Señor y Salvador. añed para el Señor, que hizo proezas, anunciádlas a toda la tierra. Gritad, jubilosos, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Dios Señor, es mi Dios, Señor y Salvador. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios, Dios Dios es es mi mi Señor y Señor Salvador. y Salvador. No contesta él. No es. es como era en el principio. Entonces seguiremos la lección número 6, que la vez pasada hemos dejado a la mitad. Nuevo paradigma es el título de este curso. Hemos dicho nuevas generaciones, nueva época y por lo tanto nuevo paradigma. Que de una forma más sencilla se puede decir el paradigma es una teoría para solucionar problemas. Eso se nos hace más fácil, me parece, ¿no? Lo científico formula una teoría y con esa teoría llevan adelante para solucionar problemas. ¿Nuestro problema cuál es? Es que con la nueva época, las nuevas generaciones han nacido preguntas, problemas que son diferentes de los de hace una generación, que espera respuestas diferentes de las que se dieron a la vieja generación. Eso es el problema nuestro. Entonces tenemos que encontrar el paradigma, o sea, la teoría que nos ayude a responder a este problema, a responder a estas nuevas preguntas que nos vienen acerca de Dios. Nueva generación, nueva época, nuevas preguntas, porque el Espíritu Santo quiere que la humanidad siga conociendo más y más. Entonces, vienen nuevas cosas, pero para nosotros, que es la primera vez, se vuelven preguntas. Estamos buscando una teoría para poder responder a estas nuevas preguntas que hemos llamado hasta aquí nuevo paradigma, etcétera. Bueno, nos orientamos. El ejemplo, ¿Dios castiga o no castiga? La vieja generación, la vieja época, el viejo paradigma decía que sí, Dios castiga. ¿Cómo hace un padre en una familia? Castiga. Ahora, nueva generación, se dice
que Dios ya no castiga. Pero para nosotros los cristianos, eso hace un problema. ¿Y cómo solucionamos este problema? ¿Castiga o no castiga? Eso. Estamos buscando una teoría, una forma para poder responder a estos nuevos problemas, a estas nuevas preguntas, siempre que se refieren a Dios. La vez pasada nos detuvimos a una palabra, algo difícil, antropomorfismo. Es algo que nos lleva adelante para conocer mejor las cosas. Antropo en griego significa hombre, ser humano. Antropología, antropófago. ¿Ah? Tantas palabras que nosotros tenemos. Antropófago, uno que se come al ser humano, al propio ser humano. Antropología, la ciencia que estudia al ser humano, el comportamiento del ser humano. Entonces, antropomorfismo, morfé significa la forma, morfismo, morfé, es siempre en griego, son dos palabras griegas. Antropo, hombre, morfismo, forma. Entonces, esta palabra nos dice que tiene la forma de hombre, que tiene la forma como habla el hombre, que tiene la forma como actúa el hombre. Se trata de eso. El ejemplo es eso. Dios castiga. ¿Por qué hemos tenido esa idea? Que Dios castiga. Pues porque hemos visto que los que mandan siempre castigan. Hemos visto que en una familia el que manda, el hombre, castiga. Y nosotros hemos ido pensando que Dios es como un hombre. Eso. Y entonces, si es como un hombre, castiga como un hombre. En ese sentido, se entiende que el antropomorfismo nos ha causado muchos problemas. Y con este nuevo paradigma, con esta nueva teoría para solucionar, responder a los nuevos problemas, veremos que este antropomorfismo tiene que ir alejándose cada vez más de la forma humana de pensar a Dios. Ya no pensarlo como un hombre. A Dios no se puede pensar como un hombre. Hay que pensarlo de otra manera, que no es un hombre. Y entonces entendemos si es un hombre, si no es un hombre, entonces puede ser que sea diferente de mi papá, que siempre me pegaba, que siempre me castigaba. Y hoy, precisamente, con la nueva luz del Espíritu Santo en esta generación nueva, se nos dice que Dios no es como un hombre y no castiga como hace un hombre. Dios es de otra manera. Dios es más bien como una mujer. Dios es más bien como una mamá que nunca está pensando en hacer sufrir al hijo. Más bien, entendemos que Dios es amor, más un amor como la de una mamá que la de un papá. En nuestra cultura, la mamá, sabemos, tiene un amor que no se detiene delante de nada y que siempre actúa con ternura. Eso. Entonces, el antropomorfismo hay que empezar, cuando se trata de pensar en Dios, hay que borrarlo. Hay que borrarlo.
Ya cuando hablamos de Dios, no hablemos de antropomorfismo. O sea, cómo actúa un hombre, cómo habla un hombre, cómo dice un hombre. ¿Verdad? Al ser humano, que incluye también la mujer en ciertas cosas. Pero este ejemplo de Dios castiga o no castiga nos hace entender bien. ¿Por qué hemos ido pensando que Dios castiga? Porque un hombre castiga. Como un hombre que tiene poder, castiga. Dios tiene poder, manda y castiga si no le haces caso. Como un hombre. Bien, sigamos. Siguiente. Interpretaciones religiosas ha sido el antropomorfismo. Ha sido un paradigma. El antropomorfismo ha sido un paradigma, ha sido una teoría para responder a las preguntas en torno a Dios. Y la respuesta era, como un hombre, a Dios, las preguntas que vienen sobre Dios, hay que responderlas como un hombre. Entonces, Dios usa el poder para castigar. ¿Qué hace uno que tiene poder en esta tierra? El papá que tiene poder, castiga. Claro, Dios tiene poder, castiga. Es la Biblia hebrea y cristiana adelanta mucho Anterior. un tal proceso. Perdón, pero el anterior. ¿Eh? Este se comporta como. Esta era la que seguía, perdón. Se comporta como un déspota todopoderoso, arbitrario, antojadizo. Así hace el hombre, y por lo tanto así hace Dios. El antropomorfismo. Crea sus prisiones para castigar. El infierno. Entonces, todo hemos pensado en torno a Dios, lo hemos pensado con ese criterio o con ese patrón o con ese paradigma o con esa teoría con la cual respondíamos a las preguntas sobre Dios. ¿Verdad? Y entonces lo vamos a encontrar. Todo este curso será poner preguntas, poner problemas y a ver cómo los respondemos. Será con un nuevo paradigma. Su representación es la de un viejo barbudo. ¿Cómo representamos a Dios? Un viejo barbudo. El Padre Dios es un viejo barbudo. Esto no se sabe cuándo se va a quitar, porque hay obras de arte, tela, pinturas, pero habría que quitarlo ya, porque Dios no es ningún barbudo, no es ningún viejo barbudo. Y si le damos esto a los niños, a los jóvenes, se confunden. Y por cierto que no les simpatiza mucho. Dios te ama. ¿Y cómo es Dios? Un viejo barbudo. A mí no me importa nada. Entonces vean cómo el antropomorfismo se había metido en todo y nos ha confundido. Nos ha confundido. Al menos a nosotros de esta generación nos ha confundido. Nos sentimos confundidos. Como Dios, un viejo barbudo. ¿Y cuándo nació este viejo? ¿Cuándo fue niño? Qué confusión. Alguien que te espía para castigarte, que manda pruebas y muerte. El profesor te pone a la prueba.
el Padre te pone a la prueba. Y si no la pasa la prueba, vas a ver. Este Dios te está espiando siempre para ver lo que haces, para caerte encima cuando te equivocas, cuando no le haces caso, cuando haces el mal. Entonces, empezamos a pasar del viejo al nuevo paradigma. Vamos a empezar a dar nuevas respuestas a las nuevas preguntas de la nueva generación, de la nueva época, del nuevo. Vamos a buscar otro paradigma, otro patrón, otra teoría para dar respuesta a las preguntas nuevas o viejas de siempre que se hace el ser humano delante de Dios. Solo que vamos a dar otra respuesta. Eso. Con el nuevo paradigma, con el nuevo patrón, la nueva teoría, vamos a dar nuevas respuestas. Esto es la importancia del curso. Sí, pero fíjese que desde hace muchos años yo recuerdo que comenzamos a estudiar los libros de la Biblia, ¿verdad? Y pues fueron escritos por inspiración divina, pero de diferente forma literaria. En este momento me voy a centrar en el libro del Génesis, la primera parte. Este paradigma que se traía, porque era de generación, estas tribus nómadas que se lo transmitían directamente de padres a hijos, hay una figura de Dios y ahí entra también el bien, con no solamente con la figura de Dios como tal, sino que los animales, ¿verdad? En un tiempo para acá yo recuerdo de... La pregunta, ¿cuál sería? Porque sí, eso está enfocado ya un tanto más desde el principio. Los libros, cómo hay que enseñarle también a las nuevas generaciones la interpretación, ¿vale? Y empezar indicándoles la forma literaria que fue para transmitir un Por concepto. eso que interpretar la Biblia no es así nomás. Se necesita estudio muy profundo y mucha gente tiene que intervenir. Ahora nosotros nos detenemos en esta pequeña parte de nuestra generación y decimos que como la humanidad camina como una niña y se desarrolla como un granito de maíz, está presentando nuevas cosas, nuevas interpretaciones y por lo tanto nueva respuesta a las preguntas. Por eso estamos aquí. No podemos abarcar todo. Nosotros abarcamos este pedacito. Pero pensar que esto se refiere a todo lo que es Dios, a todo lo que se escribió sobre Dios, a toda la Biblia. Entonces uno imagina qué complejidad se está presentando. Sin embargo, esto que vamos a decir en este cursito va a ayudar a ubicarse. Y luego uno puede seguir profundizando y eso tanto que le necesita, tanto que le sirva para ser un ser humano mejor. Un cristiano que sigue mejor a Jesús. Porque el Espíritu Santo lo está guiando al conocimiento más completo de lo de Jesús. ¿Verdad? Entonces,
Nuevo paradigma, nuevo patrón, nuevo marco doctrinal, etc. Desde la primera época religiosa, recordemos, 800 antes de Cristo, 200 después de Cristo, a la humanidad ha ido dejando el politeísmo y la conciencia mítica de Dios para concentrarse en alguien divino que pudiera dar una salvación personal de lo humano. Eso ya en la primera época, estamos en la cuarta, en la primera época, la humanidad ha abierto los ojos. En cuanto a Dios, ha abierto los ojos y ha empezado a sentir algo nuevo, hemos dicho. Esta humanidad que venía, se despertaba de una conciencia mítica, de los cuentos, de las imaginaciones, de las cosas así insegura. Empezó a fijarse en algo muy claro, muy fuerte. Sentía la necesidad de una salvación personal. A nosotros queda fácil pensando en los profetas. Los profetas nos ayudan a ubicarnos mejor. Pero los que no conocen la Biblia, no conocen los profetas, sentían eso y han llevado la cosa como podían. Eso para decir cómo el Espíritu Santo va iluminando a cada época. Ha ido dejando el politeísmo. No me pierda. Ha ido dejando el politeísmo. O sea, muchos dioses. El Espíritu Santo le empieza a hacer sentir que muchos dioses no responde a los problemas humanos. No da la salvación personal. Y entonces, esta novedad del paradigma, de la teoría, de una teoría nueva, va continuamente desarrollándose para dar respuesta a respuestas nuevas a preguntas de siempre en cuanto a Dios. Para concentrarse en alguien divino que diera una salvación personal. Eso ya es un ejemplo de cómo en la primera época viene esta realidad que nosotros hoy estamos afrontando ya directamente para nuestra época. Vamos a ver, en la segunda época sucede lo mismo. La segunda época era, pero que tiene que ver, yo quiero una salvación personal. ¿Y por qué la quiero? ¿Y quién soy yo? Entonces ha empezado con la segunda época a querer conocer mejor al ser humano. ¿Y qué siente el ser humano? ¿Y qué es el ser humano? Una época muy larga. Empezó una época reflexiva. Y por cierto, ha ido dando respuestas nuevas a las preguntas acerca de Dios. En la época de las grandes filosofías, de las grandes teologías, y nosotros los cristianos sabemos que respuestas nuevas se han ido dando. Los dogmas han sido confirmados en este tiempo. La teología de Santo Tomás en este tiempo. Y lo que conocemos el catecismo, gran parte de nuestro catecismo viene desde la reflexión de este tiempo. Hoy se empieza a decir, sí, pero esto también ya pasó de época. Y por eso estamos aquí.
La Biblia hebrea y cristiana adelanta mucho un tal proceso. Fíjense, en los libros sapienciales, los últimos libros de la Sagrada Escritura, lo he descubierto hace poco. Han tenido que hacer ese trabajo que estamos haciendo nosotros. Estaba cambiando la época y ya lo antiguo ya no lo respondía. Los libros sapienciales están ya cerca mucho de Jesús. Son 200, 300 años antes de Jesús. Entonces, imagínense, el libro de la sabiduría ya dice en el primer capítulo, verso 12, Dios no creó la muerte. La muerte no la creó Dios. Imagínense, hace 2000 años le venía este problema, porque hasta entonces se decía, el Viejo Testamento está lleno de Dios que manda la muerte a todo el mundo. Estos ya tuvieron que cambiar el paradigma, el patrón, la teoría, porque ya lo nuevo que sentían ya no se conformaba con la vieja respuesta. Pero Dios no manda la muerte. Para decir que ellos también han tenido que hacer eso. Todas las épocas han tenido que hacer esto. Encontrar nuevo paradigma. Y nosotros que estamos en la cuarta época tenemos que hacer esto. Porque vendrán nuevas preguntas o preguntas antiguas, pero con nuevas respuestas. Y debemos de saber cuáles son estas nuevas respuestas. Por eso este curso. Dios entonces es un ser infinitamente superior al ser humano. Nada de antropomorfismo. Un ser que adquiere, que tiene cualidades infinitamente superiores y nobles a las del ser humano. Hoy incluso se dice la palabra, Dios es totalmente otro. La filosofía y la teología cristiana se mueven en la trascendencia. Trascendencia es más allá de este mundo. Esta época, la segunda época, ha lanzado la humanidad de lleno a la trascendencia. El ser humano está aquí, pequeño, en esta tierra, pero Dios habita en el cielo. Mucho, tratando de hacer entender esta diferencia y esta grandeza de Dios en comparación con lo humano. La trascendencia significa más allá. Ascender más allá de este tipo de mundo, más allá de esta humanidad, más allá. Y esto nos ha quedado a Dios está más allá, es trascendente. Las realidades de Dios están más allá. Y eso nos ha ayudado la segunda época en un Dios muy otro. Y a la tercera época, que es la tercera, que es la época de la ciencia, que dijeron sí, conocer a Dios, conocer el ser humano, pero objetivamente, no por interpretaciones subjetivas. Él dice una cosa, el otro dice otra, el otro, entonces que no, nosotros queremos estar seguros
que es lo que estamos manejando. Entonces querían instrumentos concretos y han empezado a estudiar el ser humano, a estudiar los astros con instrumentos concretos. Y les hacía conocer un montón de otras cosas que no estaban ni siquiera en ningún lugar. Ahora, Dios, que es todopoderoso, no necesita los medios mezquinos del ser humano. La ciencia en la tercera época ha hecho entender, bueno, estos instrumentos están muy bien, pero recordemos que Dios no necesita instrumentos. Por lo tanto, no nos detengamos a la cuestión instrumental. Se necesita algo más. Y estamos allí. Estamos en la cuarta época, donde la ciencia que usa los instrumentos ya empieza a decir, los instrumentos ya no nos sirven. Porque la física cuántica no te permite estudiar esto, no te permite tener los instrumentos porque no se ve, no se toca. Es ciertamente que actúa, pero no nos sirven los instrumentos que hemos usado hasta ahora para conocer las estrellas. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué? ¿Quién ha creado todo esto? El átomo. Lo que se mueve dentro del átomo, que no se ve, que no se toca. Sin embargo, tiene una potencia tremenda. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es esto? Y la respuesta, la primera respuesta científica es, esa es energía. Todo es energía. Incluso la mesa, incluso la loza, la madera. Todo es energía. Todo es energía. Sí. Y los astros también. Energía. Y el estudio que hemos hecho de cada astro para ver de dónde venía, haciendo el camino hacia atrás, nos dice que cada astro venía del mismo lugar. Y entonces, en este mismo lugar, ¿qué ha pasado? Y han pensado en un paradigma, en una teoría que se llama Big Bang. Es que todos estos astros se reunían en torno a una canica de energía que a un momento dado ha hecho explosión. Big Bang. ¡Qué cosa nueva! Esta ciencia, ¿dónde nos ha llevado? A cosa tan nueva. Y la humanidad tendrá que dar respuesta. ¿Esta energía de dónde? Hoy es esta la pregunta que se hace los mismos científicos que han sido acostumbrados a manejar los instrumentos y a decir que fuera de eso no existe nada. El ateísmo. Fuera de estos instrumentos no existe nada. Fuera de lo que los instrumentos pueden encontrar no existe nada. El ateísmo, los ateos. Hoy los mismos científicos dicen que aquí una respuesta está sin instrumentos. Solo que hemos llegado al momento de decir esta canica de energía, ¿quién estaba antes? Porque esto tiene que venir de algún lugar. Máxime con esta explosión, una energía tremenda, millones de astros.
La pregunta hoy, tal vez entremos a otra época, pero la pregunta hoy de los científicos es, ¿y antes del el Big Bang qué? Tenemos un ejemplo extraordinario de un científico, Anthony Flew, que ha escrito 5 libros diciendo que no hay necesidad de Dios. Pero a los 80 años dice que ha descubierto científicamente que debe de existir un ser infinitamente más inteligente que el ser humano. A eso ha llegado la humanidad. Y eso será no solamente Anthony Flew. Lo pueden ver en Google. Ponga Anthony Flew. Y ahí van a encontrar la historia de este científico que a los 80 años, en un congreso de New York, 2004, tuvo que decir eso tan vergonzoso. A los 80 años tuvo que decir que se había equivocado completamente. Y el último libro es Dios existe. Ha muerto 6 años después de cuando confesó. Esto es lo que encontramos en esta nueva época. Pero mucho más, esto es la ciencia. Pero hay muchas otras preguntas que están esperando o a las cuales ya podemos dar nuevas respuestas. Y son preguntas que tocan el corazón, tocan la conciencia, tocan la inteligencia, tocan la bondad y la verdad. Entonces, muy importante. Para la nueva generación es importantísimo. Si no, la nueva generación simplemente va como zombie. Las viejas respuestas no les sirven. Y las nuevas no las saben, van como zombie. Y así viven y así mueren. Pero no, nosotros estamos obligados a encontrar, porque el Espíritu Santo sí está dando nuevas respuestas. No obstante, los residuos mezquinos perduran todavía en medio de nosotros, en viejos paradigmas que veremos más adelante. Los viejos paradigmas o las viejas preguntas, las viejas respuestas, no es que se han ido así nomás. Eso no es una película que dice vamos a ver una escena nueva. No, es de toda una humanidad que avanza y que por lo tanto un grupito va muy adelante y sabe muchas cosas, la masa no sabe nada y quién sabe cuándo llegará. Así estamos. Nosotros tenemos la suerte de ser un grupito que podríamos ser a la vanguardia. Y solucionamos el problema para nosotros y ayudaremos a solucionar el problema para los demás. Por eso los padres es muy importante que estén también aquí, en este curso. Creo que el último residuo antropomórfico es el concepto de justicia, entendida como venganza social, como castigo. Otro ejemplo. O una afirmación que ya parte de la nueva época, del nuevo paradigma. O sea, Dios es amor, Dios es solo amor, ¿sí o no? Dios es amor o Dios es solo amor. ¿Cuál de las dos cosas es cierta?
Porque cuando se decía Dios es amor, se entendía también que tenía otras cosas que no eran amor. Y nosotros decimos la justicia de Dios. Pero la estamos entendiendo como la entendemos nosotros. Una venganza social, una venganza de Dios. Tú no haces caso a Dios, el infierno. Dios ya ha pensado en hacer un lugar donde tú vas a pagar todo lo malo que tú tienes. Hoy, Papa Francisco continuamente está diciendo que Dios es misericordia, es misericordia. Y Dios y la justicia, también la justicia es misericordia. Juan Pablo II, la justicia es el primer paso de la humanidad, de la caridad. Es el primer paso de la caridad. ¿Por qué? Porque la justicia en Dios es: yo no quiero la muerte del pecador, yo quiero que se convierta y viva. Esta es la justicia de Dios. Aquí no hay nada de castigo. Aquí hay solo un sentir tierno, de ternura, de Dios. Que pero castígalo porque ve que hizo. Yo no quiero el llanto, la muerte, el sufrimiento del pecador. Solo yo quiero que se convierta y viva, que vea que se está haciendo daño y que cambie. Esta es la justicia de Dios. Pura misericordia. El primer paso de la misericordia. Y así debe de ser nuestra justicia. Aquí hay todo un mes de estudio para saber cómo tiene que ser nuestra justicia. En cambio, para Dios la justicia es corrección amorosa. Yo quiero que se convierta y viva. ¿Me quería preguntar algo? Sí, sí. Entrar, solo una consulta. Cuando usted dice de los libros sapienciales, son lo eclesiástico, sabiduría. Sabiduría, eclesiástico, eclesiastés. El cantar de los cantares. Sí, hay uno o dos más. Imagínense, los escritores de la Sagrada Escritura han tenido que cambiar paradigma para escribir, para dar nuevas respuestas. Entonces, corrección amorosa, que es en realidad el primer paso del amor. La justicia de Dios es pura misericordia. Entre paréntesis, pongan San Juan Pablo II, que dijo: la justicia es el primer paso del amor. ¿Termina la lección? No, sí. ¿Termina? No. No. Ahí va. A ver. Aquí estamos. Entonces, el viejo paradigma, viejo patrón. Perdón, Fray Mauro, esta es la sesión 7. Empieza con la Semana Santa. Entonces 7. ahí llega. Aquí llegamos. Entonces hay que poner, ¿verdad? Sí, ahí arriba dice 7. Estamos entrando a la lección número 7. Por eso hay una pequeña repetición. Viejo paradigma, un ejemplo grande, enorme, inmenso. Es la Semana Santa. Eso lo vamos a agarrar como ejemplo. La Semana Santa, hasta
el Concilio Vaticano II, hasta el 2000. La respuesta a la Semana Santa tenía mucho que ver con el antropomorfismo. Era la punición a Jesús porque tenía en sí mismo todos los pecados del ser humano. Entonces era una punición. La Semana Santa, 3/4 partes de la Semana Santa, era la punición de Dios. Y como el ser humano no podía pagar, Jesús, que era también Dios, podía pagar, y entonces todos los pecados sobre él. Eso, 3/4 partes, Dios Todopoderoso, que quiere ser pagado por los pecados de los seres humanos, todo antropomorfismo, fíjense, todo antropomorfismo. Tenía que ser pagado por el ser humano y ser pagado con la sangre, según la jurisprudencia romana. Todo antropomorfismo. ¿Cómo hacía los humanos? ¿Cómo hacía él? Así hacía Dios. Hoy nosotros sentimos la nueva generación. Siente que eso no puede ser. Es un grado más de luz que el Espíritu Santo da a la iglesia y a la humanidad para que tenga una mejor forma de razonar, una forma más lógica, y que por lo tanto busque nuevas respuestas, porque la respuesta de la época pasada o de las épocas pasadas ya no es lógica. O sea, no resulta que da respuesta coherente al conjunto. Se siente un desfase. Por un lado, decimos con San Juan que Dios es amor, y luego vamos a decir que Dios quiere ser pagado de todo, hasta el último centavo. Pero no podemos, no podemos. Bien, a ver qué hacen. Entonces la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna y se pone en lugar del ser humano y naturalmente en él se descarga todo el castigo de Dios. No, esto no funciona. Esto no es coherente, eso no es lógico con lo que escribió San Juan, primera carta, capítulo 4, verso 8. Dios es amor. Porque cuando San Juan dice Dios es amor, lo dice en lengua griega. Y si la lengua griega dice es, significa que es la esencia, es esencia. Y por lo tanto no es otra cosa que eso. Solo amor. Entonces vamos a buscar otra respuesta. Entonces vamos a leer la Semana Santa, a estudiar la Semana Santa con otros medios, con otras formas, con nueva teoría. Las teorías en este caso son la visión teológica de varios santos. Entonces la nueva respuesta a la Semana Santa, este solo como un ejemplo. Luego lo estudiaremos caso por caso. La respuesta es no.
no fue Dios quien organizó la Semana Santa. No fue Dios. Fueron los fariseos. Y por cierto que la organizaron para hacer lo que ellos querían. Acallar esa voz de la verdad que era Jesús. Todo organizaron para que se llegara a eso. Organizaron hasta el traidor. Alguien que no se diga con seguridad dónde van, quién es este Jesús. Y los soldados lo pueden reconocer, Judas. Y claro, nosotros lo queremos matar, pero nosotros no podemos. Necesitamos del procurador romano que dé la orden, si no, no podemos. Todo organizado. Fueron ellos que organizaron la Semana Santa. Y Jesús era un pobre ser humano que se había puesto con su ternura, con su compasión, a querer salvar a la humanidad, a querer ayudar a la humanidad a conocer hacia dónde iba, cómo caminar. Él se puso delante y dijo, síganme a mí y ustedes van a subir de esta tragedia en que están y vamos a caminar juntos hacia la meta, que es llegar a ser partícipe de la divina naturaleza. Esto Jesús quería hacer. Pero para eso tenía que hablar de amor y hablar de verdad, de la verdad. Cosas que no querían los fariseos, que solo hablaban de egoísmo, de soberbia, de etc. Y entonces el choque. ¿Y qué sucede en nuestro mundo? Que si uno se pone a defender a un inocente porque bandidos lo están asaltando, lo van a matar a él también. Eso es lo que sucede en nuestro mundo. Entonces no hay que extrañarse o ir a buscar que... No, la cosa... Ahora sí que es lógica. Ahora sí que es lógica. Ustedes dicen, el que se mete al Redentor sale crucificado. El que se mete al defensor de los pobres, de los débiles, de los sufridos, sale martirizado. De varias maneras. De varias maneras. Pero esta es la norma. Y así le pasó a Jesús. El padre lloraba. El padre lloraba al ver a su hijo maltratado así. Y luego uno de la novedad de las preguntas y de la respuesta será, ¿y por qué Dios no intervino y no impidió eso? La respuesta será, es que Dios no podía. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían su libertad y eso era lo que querían y Dios respeta la libertad humana. Por lo tanto, Dios no lo puede todo. Porque si encuentra libertades humanas que se le opone, Él no puede. Aquí ya la cosa se pone así, medio dramática. Pero así son las cosas. Entonces, Hay una pregunta. sí. Buenas noches. Entonces, Fray, las diferentes interpretaciones no han estado bien a lo largo de estos 2000 años. No han estado bien. ¿Por qué? Porque la humanidad era niña. Entonces entendía hasta cierto punto. Ahora nosotros ya se supone que la humanidad
tiene 25 o 30 años y el Espíritu Santo nos da luces para decir hay que avanzar en la interpretación de estas cosas para que la humanidad se ubique mejor en la verdad y en la bondad, sobre todo en el amor infinito de Dios y en el amor infinito de Jesús. ¿Verdad? Bien, esta es la respuesta. La niña era pequeña. Entendía lo que podía entender y ha podido entender lo que acabamos de decir. Las interpretaciones eran alguien tal vez más avanzado, más inteligente, más santo. Puede ser que ya tenía una respuesta un poco más luminosa, la que damos hoy nosotros. Pero en el conjunto, la humanidad era así. Y cuando se dice humanidad, se dice el cura, el campesino, el papa, el santo, todos. Todos. Todos somos intercomunicantes y todos más o menos entendemos la misma cosa. Lo que se llama la cultura. Todos nos movemos por ahí. Aquí se trata de respuestas nuevas. Si queremos preguntas de siempre, pero con respuestas nuevas. Y a veces hay nuevas preguntas, las que hacen avanzar más la humanidad. Y repetimos, esto es para avanzar en el conocimiento, pero no solo, sino avanzar en la manera de ser. Tenemos que ser seres humanos con más calidad. Tenemos que ser, en nuestra nueva generación, seres humanos con más calidad. ¿Qué significa con más amor? Luego, naturalmente, si queremos decir, ¿para qué significa eso? Bueno, los derechos humanos, más derechos humanos, más respeto a las personas, más nobles en el servicio. Bueno, todo mejor para que la humanidad se sienta que ya la humanidad está a un nivel un poco más alto. Y lo está. Y lo está. Si uno estudia la historia, se da cuenta que sí, la humanidad va subiendo de calidad. Pero lo va a hacer más o menos, más rápidamente o menos rápidamente en la medida que estas verdades y estas bondades se difundan. Este curso es para que en nuestro pequeño ambiente estas verdades, estas bondades se difundan y podamos nosotros ser un grupito que llegamos a ser de una calidad humana mejor para poder ayudar. Hemos terminado, ¿verdad? Entonces, ¿se entendió la cosa? Claro que sí, Sí. porque Sí. yo eso no puedo hacer. Súper entendido. Muy, Una muy pregunta, entendido. Entonces, ¿Dios no es omnipotente? ¿O sí lo es, pero se reserva el derecho de ejercer esa omnipotencia? Es decir, tiene poder para actuar, pero actúa solo en determinados casos. Pregunto esto porque el libre albedrío de un hijo mal portado invalidaría la súplica de una madre por el cambio de ese hijo. Y sin embargo, Dios responde. Sí. Ahora, la oración siempre vale, porque es producción de amor. Y el amor Dios no lo bota en saco roto. Eso. Sin embargo, si la voluntad, si la libertad del hijo se opone a lo que la mamá pide y a lo que Dios quisiera,
Dios no puede intervenir y no interviene. O sea, como decía Benedicto XVI, el 30 de enero de 2013, decía precisamente eso. Desde el momento que Dios ha dado la libertad al ser humano, se ha limitado en la propia, en la suya. Entonces, Dios en este mundo no es todopoderoso. Esta es la frase. Dios en este mundo no es todopoderoso. En el otro sí. No es todopoderoso. Sin embargo, la oración siempre tiene sentido y siempre producirá cosas buenas, aunque no sabemos exactamente dónde, cuándo. Sí, yo pienso que sí, Dios puede. Pero esto da mucha importancia al libre albedrío, a la libertad, que nosotros tendemos a no tomarla en serio, la libertad humana. No, es muy seria la libertad humana, a tal punto que condiciona la intervención de Dios. Entonces, buenas noches. Hay dos comentarios. Buenas noches, Comentarios, a ver. muchísimas gracias. Bendito sea el Espíritu Santo que ilumina y sigue guiando a la humanidad. Alabado sea el Señor. Gracias. Y ¿Qué más? finalmente, muchas gracias, Fray Mauro. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. La bendición. Buenas noches, Buenas Fray. noches. La Buenas bendición. noches. Que el Buenas Señor noches. les bendiga y les guarde. Amén. 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 Muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. 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 Ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Fray Mauro. Buenas. Adiós. Buenas Gracias, noches, Carlitos. Fray. Un último Gracias, comentario Carlitos y aquí. familia. La Buenas omnipotencia noches, a Fray. Dios no está sujeta a discusión. Él mismo, por su amor y respeto a la libertad que nos ha dado, deja que nos equivoquemos y su Hijo nos mostró el camino para saber llegar nuevamente a Él. Sí, sí. Pero hay frases bien claras y precisas. Dios respeta nuestra libertad, la cual se puede oponer a su voluntad, y si se opone, la voluntad de Dios no se hace. Sí, claro. Es fuerte. Es fuerte, claro. Es la libertad es cosa seria. Bien. Entonces, Lleno de preguntas. No dudas.